Muy buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia de Urdesa. Bienvenidos a la segunda parte de esta semana de oración titulada Mi decisión. Hoy yo les hablaré sobre el tema cómo ser salvo. Y pues quisiera comenzar con una anécdota. En estos días, mi esposo me comentó que Colombia quedó como campeona de la Copa Mundial de Amputados 2024, la Copa Femenina. Y yo le dije, ¿copa de amputadas? Ni siquiera sabía que existía. Pero es algo interesante ver cómo personas que han sufrido de una disección de sus miembros salen adelante y tienen una buena actitud ante la adversidad. En este caso, estas niñas no están participando en Juegos Paralímpicos. No es que sufren una discapacidad, sino que literal han tenido la amputación de uno de sus miembros inferiores. Y en el caso de la arquera, debe además tener uno de sus miembros superiores. En fin, Colombia ganó. Se nota que tengo un esposo colombiano, ¿verdad? Pues bien, en muchos países, por temas de guerrilla o por las guerras que han sufrido, quedan extensas zonas de tierra donde hay minas enterradas que la gente no sabe que están allí. Y a veces personas inocentemente pisan una de esas minas y salen disparados muchos metros a distancia y pueden perder la vida o perder uno de sus miembros. En la zona del Caguán de Colombia, un grupo de niños, eran unos 8 niños que estaban jugando y encontraron un objeto que no podían entender de qué se trataba. Y comenzaron a monear con el aparato que habían encontrado. Un señor que pasaba por allí se percató de que era una granada. De inmediato, él decidió ir a quitarles esa granada para que no se hicieran daño. Pero mientras se acercaba, vio con horror que habían quitado el dispositivo de seguridad. ¿Qué haría este hombre? Le quedaban pocos segundos antes de que explotara la granada, pero pensó en esos pobres niños. Eran 8 niños que iban a quedar mutilados, así que agarró la granada, salió corriendo queriendo lanzarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la granada explotó y él perdió ambos brazos. Los señores de esa zona hicieron un monumento por este hombre que fue tan valiente y que salvó la vida de esos 8 niños. En este pequeño relato de esta persona me recuerda de manera pequeña, como solo un reflejo, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y esta noche nosotros vamos a hablar exactamente del tramo en el que Jesús estuvo en el Getsemaní, el sufrimiento y la gran angustia que tuvo que sufrir y la decisión que tomó en el Getsemaní. Aquella noche, el texto lo encontramos en Mateo 26 del 36 al 49. Jesús fue con sus discípulos al Getsemaní y les pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que caminaran un poquito más allá con él porque quería orar, porque se sentía muy angustiado. Y les dijo a ellos, por favor, velen y oren, porque me siento tan triste que mi alma, que siento que voy a morir. Y entonces Jesús fue a orar y sentía el tremendo peso del pecado sobre sus hombros, sentía la separación con su padre. Tenía una angustia que llegó inclusive a sudar gotas de sangre. Le pidió al Padre, Padre, por favor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sentía que estaba cargando con nuestro pecado, no solo el de cada uno de nosotros ahora, sino desde el pasado, ahora en el presente y en el futuro. Y entonces sentía que no podía más. Elena de White, en el capítulo 74 del Deseo de todas las gentes, nos dice que Jesús estaba deprimido. ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna vez una crisis de depresión? Sentir que no puede más, que las fuerzas se le van, o un ataque de pánico donde siente que se ahoga, que ya no puede seguir adelante. Quien no ha pasado por esa experiencia no puede entender la angustia por la que pasa una persona así. ¿Alguno de ustedes ha pasado por una angustia tremenda?
quizá sentir que porque un ser humano, un ser querido falleció, o porque tiene problemas con un hijo o una hija, o de pronto tuvo la noticia de una enfermedad terrible. Cualquiera de esas angustias nos pueden hacer mover el piso. Les cuento, por ejemplo, que el jueves pasado, mi hijo más pequeño, Andrés, salió con un amigo como a las 6:30 de la tarde. Quería ver el partido que iba a haber de Ecuador con Bolivia. Así que querían localizar un Uber para que los llevara y no conseguían ninguno. Y se arriesgaron a tomar un taxi amarillo que vieron que tenía el sello de una cooperativa. Entonces se treparon a ese taxi, pero lo que ellos no sabían es que ese taxi había sido robado por unos maleantes y estaban haciendo secuestro express. A los dos chicos los amarraron, los golpearon, los obligaron a desbloquear su celular, les vaciaron las cuentas, se los llevaron fuera de la ciudad. Y imagínense la angustia que estaban pasando ellos. No sabían si iban a salir con vida, estaban desesperados, estaban perdiendo su dinero, habían sido golpeados. Estas personas los revisaban a ver si es que tenían algún tatuaje, porque si resultaba que eran de alguna de las bandas rivales, los iban a matar. Gracias a Dios que protegió a estos chicos. Y finalmente lo que se perdió fue algo material. Los dejaron tirados por una parte del sur de Guayaquil y entonces tuvieron hasta la gentileza de darles $10 para que cogieran el taxi de retorno. Entonces, hermanos queridos, en esta noche queremos reflexionar sobre lo que Jesús sintió como una profunda angustia cuando estaba en el Getsemaní. Les comenté que había ido con Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Que les había pedido que oraran, que velaran y que oraran. Él se había alejado un poco y estaba pidiéndole al Padre que le diera fortaleza, porque sentía que no podía soportar el peso del pecado sobre él y tenía que tomar una decisión. Necesitaba el apoyo de sus amigos. Tenemos que recordar que la parte humana de Jesús estaba sufriendo inmensamente y era a través de esa humanidad que tenía que tomar la decisión de sufrir un sacrificio que no merecía. Jesús en ese momento, que sentía la separación de su Padre con quien había sido uno, podría haber pensado, yo ya vine a la tierra, he caminado cada día sufriendo tentaciones de Satanás, he visto a la gente maltratándome, no he pecado nunca, me he mantenido puro, puedo regresar al cielo, a la gloria celestial y olvidarme de esto y que la humanidad sufra las consecuencias de sus acciones. Pero Jesús decidió por nosotros. Sin embargo, cuando fue a buscar a sus amigos, sintiendo que no podía más, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Dormían. Tenían sus ojos cargados de sueño. A mí me encanta, ahora que he estado preparando este tema, que leí todo el capítulo 74 del Deseo de todas las gentes, veo a un Jesús que a pesar de estar con una angustia terrible, de necesitar la simpatía de sus amigos y de encontrarlos dormidos, que no los censuró, no les dijo, con estos amigos, ¿para qué enemigos? ¿Cómo no pueden acompañarme en un momento de angustia por una hora? No, no los hizo pedazos en su parte emocional, sino que les dijo, yo entiendo, parafraseando, ¿no? Yo entiendo que ustedes quieren estar conmigo, que me quieren apoyar, que su espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Sin embargo, les quiero dar la fórmula para poder resistir la tentación. Deben estar atentos y orar. Y Jesús regresó nuevamente a su lugar de oración en el Getsemaní para pedirle a Dios su fortaleza. Hay un texto de la hermana Elena de White que se los quiero compartir. Dice así, en la página 707 del Deseo de todas las gentes. Todo el cielo y los mundos no caídos fueron testigos de la controversia. ¿Con qué interés siguieron las escenas finales del conflicto?
Vieron al Salvador entrar al huerto del Getsemaní con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. Oyeron su amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Al retirarse de él, la presencia del Padre, le vieron entristecido, con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. El sudor de sangre que brotó por sus poros y cayó en gotas sobre el suelo por la gran angustia que tenía. 3 veces fue arrancada de sus labios la oración por liberación. El sufrimiento de Jesús fue intenso, pero él se levantó de allí con la certeza de que tenía una misión que cumplir a favor de la humanidad. Y el Padre envió su ángel que lo consolara. El momento de la decisión había llegado y Jesús había salido victorioso. Cuando fue donde sus amigos, entonces les dijo: levántense, tenemos una obra que hacer. Pero aquella noche Dios, a través de Jesús, nos dejó una lección. Yo no lo había visto de esa manera antes. ¿Qué debemos hacer para evitar la tentación? Velar y orar. ¿Los discípulos lo hicieron en esa noche? No. Pero Jesús fue el ejemplo viviente de que a través de estar atento y de estar orándole a su Padre, él pudo vencer aquella tentación tan fuerte que Satanás le estaba poniendo sobre sus hombros al sentir el agobio del pecado, del inmenso peso del pecado que tenía que cargar por esta humanidad. A veces vemos cosas terribles en la televisión, gente que puede hacer muchísimo daño. 1 o 2 personas que hacen daño. Imagínense de todo el tiempo que tiene la humanidad sobre la tierra y toda la maldad que ha desarrollado. Y Jesús estaba cargando ese pecado sobre sus hombros. Hoy los quiero invitar a reflexionar sobre el significado de este sacrificio. Aceptarlo implica reconocer nuestra necesidad de un Salvador, pero que no solo sea teoría, sino que lo llevemos a la práctica, que abramos nuestros corazones y le pidamos perdón a Dios por las cosas malas que hemos hecho, por desconectarnos de Él, por darle ligereza, liviandad al tremendo sacrificio que hizo Jesús, por ignorarlo. Si recordamos la historia que les estaba mencionando al principio de los niños, les dije que la gente de la comunidad hizo un monumento para el hombre que se sacrificó y que perdió sus brazos por los niños. Ahora son jóvenes. ¿Ustedes creen que ellos pueden olvidar el sacrificio que hizo ese hombre? Ven el monumento y recuerdan: yo estoy vivo y completo gracias a ese sacrificio. Y nosotros, alguna vez escuché que Elena de White nos aconsejaba que deberíamos tener presente el sacrificio de Jesús en nuestras vidas para que no dejáramos de ver el peso, el valor de la gracia. Porque tendemos a pensar que es gratis, que no vale nada, porque no nos cuesta a nosotros. Pero el precio es altísimo, porque costó el sacrificio de Jesús, todo el sufrimiento que tuvo y la muerte vergonzosa que pasó por nosotros. Entonces no le quitemos la tremenda autoridad que tiene ese sacrificio que hizo, el costo que pagó, lo valioso que es para nuestras vidas, y podemos entonces todos los días estar como sintonizados con Dios y recordar el consejo que nos dio Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Practiquemos lo que Jesús ejemplificó. Él oraba cada mañana, iba en la noche a orar a solas, conversaba con su Padre. Jesús es no solamente nuestro Salvador, es también nuestro amigo, que quiere que nosotros estemos conectados con Él para que tengamos la fortaleza de decir no cuando haya una tentación que nos quiera alejar de Él. Ustedes quisieran esta noche darle a Jesús ese lugar importante en su vida, reconocer el sacrificio que hizo y poner en su corazón, adorarlo a Él, serle fiel, porque queremos ser salvos, porque queremos validar el sacrificio que hizo y que no sea en vano. Si ustedes están de acuerdo en esto, hermanos, les pido que oren en silencio y luego yo también terminaré esta reunión con una oración audible. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, te agradecemos mucho que hemos podido compartir este momento con los hermanos de Urdesa. A pesar de las interrupciones por los apagones, Señor, esperamos que a través de la tecnología podamos tener acceso al mensaje de esta noche. Te agradecemos el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús, el dolor que tú como Padre sentiste al ver el sufrimiento que llevaba sobre sí injustamente por los pecados de la humanidad. Queremos hacerlo nuestro, Señor, y que nos dé la salvación que nos ofrece gratuitamente, que tanto le costó a Jesús. Te pedimos que cuando seamos tentados, tú nos de soporte, tú nos sostengas, que podamos cada día estar cerca de ti, velando y orando para no caer en tentación. Que recordemos la fortaleza que podemos obtener de ti, Señor, que no nos abandonas, que nos quieres salvar. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros y por tus enseñanzas, por el ejemplo de vida que fue Jesús aquí, porque a través de su vida, su ministerio y su sacrificio, hoy podemos decir, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, vendrás a buscarnos y nos salvarás. Acompáñanos, Señor, danos tu gracia siempre. En el nombre de Jesús. Amén.